Por favor, tomen sus Biblias y ábranla a Efesios capítulo 4. Estamos moviéndonos lentamente en este texto. Esta mañana estaremos viendo el segundo fundamento de esta aplicación, de esta exhortación que Pablo tiene acerca de un solo espíritu. Permítanme leer los primeros 6 versículos. Pablo escribe: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. En estos versículos hay una exhortación, una aplicación y el fundamento que sustenta a ambos. La exhortación. Aquí vemos que debemos de caminar como es digno de nuestra vocación, manteniendo ansiosamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También la aplicación que vemos aquí es que debemos de caminar en humildad, mansedumbre, paciencia y con amor, soportándonos los unos a los otros. Y el fundamento nos dice que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Entonces, habiendo visto el mandamiento y la aplicación, ahora nos encontramos considerando el fundamento de estas cosas. Aquí vamos a ver nosotros la necesidad de estar unidos como miembros que tenemos diferentes dones y talentos, los cuales son únicos, deben de estar unificados como uno. Y cuando nosotros vemos esta diversidad que es causada por la distribución de todos los dones en el cuerpo que se le ha dado, se relacionan los unos a los otros, porque si un miembro se niega a usar sus dones para servir a los demás en el cuerpo, pues se va a sufrir. Y si un miembro se niega a ser servido por los otros miembros, entonces sucede lo mismo, se va a sufrir. Nosotros estamos conectados, somos muchos miembros, pero debemos de recordar que somos un solo cuerpo y en el cuerpo de Cristo no es una colección de gente desunida que simplemente se une los domingos en la mañana y ven a alguien predicando. Nosotros no venimos simplemente para estar aquí, sino que estamos conectados y nos involucramos en las vidas de los demás y vamos más allá que un domingo en la mañana. Entonces la pregunta natural que se hace aquí, ¿quién ha hecho esto? Nosotros no nos escogimos estar juntos. Alguien debió habernos escogido, alguien nos conectó. ¿Quién está conectando este cuerpo? ¿Quién me dio este rol que yo tengo en el cuerpo? ¿Qué es lo que ha hecho que diferentes partes del cuerpo funcionen como uno? ¿Cómo se ha formado este cuerpo? ¿Quién ha dado vida a esto que vemos? ¿Cómo es posible que podamos unificarnos, hablemos lo mismo? Y por supuesto, la respuesta a estas preguntas se encuentra en la segunda razón de Pablo para la búsqueda de la unidad dentro de la iglesia. Es que hay un solo espíritu, hay un solo cuerpo, pero hay un solo espíritu. Y por supuesto, la palabra espíritu está en mayúscula porque es el espíritu, no el espíritu de amor o de trabajo, de equipo, de amistad, sino el Espíritu Santo. Y esta unión que nosotros vemos es el resultado de la Trinidad trabajando en nosotros. El principio unificador detrás de todo esto es simple. Así como hay un solo espíritu que llena a todos los miembros del cuerpo, así también debemos pensar y actuar de tal manera que esté de acuerdo con esta realidad unificadora.
Martin Lloyd Jones, hablando de esta sección bíblica, dice que hay muchos espíritus y él comenta acerca de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que vemos aquí, como dice Martin Lloyd Jones, que hay muchos espíritus malignos, tal vez millones, pero hay un solo Espíritu Santo, solo uno, y Él no se puede dividir. Así que como el Espíritu Santo llena a los miembros del cuerpo, somos hechos uno por el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, a pesar de las diferencias. Y este es el argumento general que Pablo está haciendo. Pero hay aspectos específicos de esta obra que debemos considerar. ¿Cómo específicamente ha realizado esto? Esa es la pregunta. Y entonces esta mañana quiero considerar lo que el Espíritu Santo ha hecho para traernos a este único cuerpo y también lo que el Espíritu Santo está haciendo para mantener esa unidad en el vínculo de la paz. Así que esta mañana tengo 3 obras unificadoras del Espíritu Santo, 3 obras que todo verdadero creyente ha experimentado. Y la primera es esta, la obra unificadora de la convicción. Cada creyente verdadero ha experimentado la obra unificadora de la convicción que ha sido traída a su vida por el Espíritu Santo. No hay un hombre que se haya unido a la iglesia sin que haya venido con una convicción. Nadie va a estar en la iglesia sin un amor que continúa gracias a la convicción de pecado que el Espíritu Santo ha traído a su vida. Así es de que somos nosotros los que hemos tenido convicción de pecado y seguimos teniendo convicción de pecado. Él ha trabajado en nuestras vidas para traer convicción y ahora está trabajando en nosotros para traer aún más convicción de pecado. Él nos está formando a la imagen de Cristo Jesús y nosotros compartimos, todos los cristianos, esta convicción de pecado, lo tenemos en común. Y la palabra convicción simplemente significa convencer de la verdad, es examinarnos y nosotros necesitamos a alguien que nos ayude en esto porque éramos ciegos, estábamos muertos, rechazábamos la verdad. Así es de que aquellos que han venido a Cristo Jesús compartimos la misma historia. El Espíritu Santo nos ha traído la realidad de la convicción de pecado. Y nosotros vemos aquí 3 realidades. La primera es el pecado. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y el Señor Jesucristo les dice y que el Espíritu Santo va a venir y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Esta es siempre la primera obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace conscientes de que hay algo dentro de nosotros que no está bien, que ese fruto que solíamos comer está podrido, es malo. Así es de que ahora ya no lo disfrutamos y ahora no entendemos por qué. Así es de que el Espíritu Santo trae convicción y comenzamos a sentir repugnancia por el pecado. Ya no podemos participar en ese pecado. El Espíritu Santo cambia nuestra actitud acerca del pecado y ahora nosotros decimos como José, ¿cómo puedo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Cuando nosotros tenemos esta convicción, ahora estamos conscientes de ese pecado y participar en él es un suicidio contra nosotros mismos. Y no solo eso, también es un acto de asesinato contra Dios.
Y recordamos las palabras de David después de pecar: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, como lo leemos en el Salmo 51:4. Entonces el Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone todo el mal y el pecado que reside en nuestros corazones, y también convence a las personas de que se necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Ese es su trabajo de preparación, y ninguna persona viene al cuerpo de Cristo sin antes haber sido convencido de su pecado por el Espíritu Santo. Y nosotros alabamos al Señor por ese trabajo que está haciendo en nosotros. Pero hay más, de lo cual nos convence. También nos convence de justicia. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. El Espíritu Santo nos hace conscientes de una manera sobre Dios como antes no lo habíamos experimentado. Vemos que el mundo puede conocer a Dios, pero no tiene una relación con Dios. Hay una gran diferencia entre entender el concepto de Dios y conocer algunos hechos acerca de Dios y confrontarlo con la realidad de la justicia de Dios. Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios, fue inmediatamente abrumado por su propia pecaminosidad. Isaías 6:5 dice: y dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías vio su justicia. Esa es la respuesta de alguien que ha sido convencido por el Espíritu Santo. Cuando estamos conscientes de esta realidad de quién es Dios, ahora queremos actuar de la manera que a Él le agrada. Ve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 1. Dios ahí se manifiesta y nuestra cultura suprime esta verdad acerca de Dios en Romanos 1:18. Mira lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando los hombres y las mujeres ven la creación, ellos ven dos cosas: Dios es poderoso y Él es divino. Pero ellos eligen suprimir esa verdad en una injusticia. Aquí vemos que Dios se da a conocer, pero ellos suprimen esa verdad. Así es de que no alcanzan a ver esa verdad, no quieren ver esa verdad y prefieren vivir una mentira. Así es de que para entrar al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo tiene que preparar a esa persona, abriéndole los ojos para que vea a Dios como es. Ya no hay supresión para esta persona cuando el Espíritu Santo obra en ella. Ahora ven la justicia de Dios. Ahora están conscientes de que no pueden llegar a Dios por ellos mismos, necesitan ayuda. Ahora que han sido convencidos de pecado y de justicia, ven a Dios, y eso lo compartimos nosotros. Vemos esa necesidad de Dios, de su justicia. Como decía Isaías: ¿quién soy yo? Porque he visto a Dios. Él nos convence de pecado, de justicia. Pero hay un tercer elemento: nos convence también de juicio. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio.
Él nos está poniendo en una situación donde no tenemos esperanza. Hemos sido convencidos de nuestro pecado, vemos la maldad de ese pecado, vemos la justicia de Dios y ahora este es el momento cuando nos ha convencido y ahora nos dice que hay un juicio que va a venir y ese juicio va a ser justo. Los jueves por la noche hemos estado estudiando el libro de Eclesiastés con los jóvenes adultos y noté que algunos de los temas principales en ese libro es el juicio. De hecho, Salomón termina el libro diciendo que Dios traerá toda obra a juicio, todo lo que está oculto o aquello que sea bueno o malo. Y esta es una realidad aterradora si realmente lo entiendes. Así que podrías preguntarte por qué la mayoría en el mundo no está aterrorizado con esta realidad. Y la respuesta es que están ciegos. El Espíritu no les ha abierto sus ojos a la realidad del juicio de Dios, que un día va a caer sobre ellos. Salmo escribe en Eclesiastés 3:17, dije en mi corazón, Dios juzgará tanto al justo como al impío, porque para cada asunto y para cada obra hay un tiempo. Cada obra, cada palabra va a ser traída a juicio delante de Dios. Y luego él escribe en el versículo 18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos y así mueren los otros y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Él está describiendo aquí que el mundo es materialista y así es como vive la gente. No hay diferencia entre nosotros y los animales, dice Salomón. Y luego Salomón pregunta en el versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? En otras palabras, ¿quién entre todos estos hombres que pasan sus días actuando como una bestia entiende que aunque actúen como una bestia, en realidad no lo son? Él no va a descender como la bestia, sino que va a ascender a un juicio delante de Dios. Él le va a tener que dar cuentas al Señor. Él va a enfrentar el juicio de Dios. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que abra nuestros ojos a esta realidad y para que podamos respirar vida dentro del cuerpo de Cristo en esta realidad. Porque algún día todo traerá a juicio el Señor, cada palabra en nuestras conversaciones. Tenemos la necesidad del Espíritu Santo que nos abra la vista a esta realidad. Él es el que ha venido a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. No hay cosa que no sea manifestada delante de su presencia. Y ahora entendemos esa realidad. El mundo piensa que algún día todos nos uniremos a las bestias y moriremos y nada más sucederá. Pero nosotros sabemos que algún día estaremos delante de Dios dándole cuentas y el Espíritu ha abierto nuestros ojos a esta realidad y se le llama convicción. Y debemos de preguntarnos a nosotros mismos, mientras estamos aquí en Efesios 4 hablando de la unidad, ¿cuál es la aplicación de todo esto? ¿Cuál es la aplicación? Primero, por favor, ve conmigo a Primera de Corintios capítulo 4
Déjame leerte este pasaje. Los cristianos entienden que hay solo un juez justo. ¿Sabes? Los problemas del mundo se complican más con las soluciones del hombre. Nosotros sabemos que hay un problema, pero el hombre lo hace más grande. Necesitamos un juez como el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. Mira lo que dice Pablo. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Pablo está hablando a esta congregación y Pablo les recuerda que no pueden ver el corazón de las personas, no pueden juzgar, deben de esperar pacientemente hasta aquel día que Dios va a revelar lo que hay en los corazones. Nosotros no podemos ni juzgarnos a nosotros mismos, dice aquí Pablo, solo Dios puede juzgar correctamente. Otra cosa que nosotros notamos es que tenemos la misma experiencia. Nosotros hemos sido traídos a través de la misma experiencia por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿quién está bien? Pero antes de contestar esa pregunta, debemos de estar de acuerdo delante del Señor que todos estábamos perdidos. Cuando nuestro juicio entre nosotros mismos está todo roto, deshecho, y yo debo de reconocer que he hecho mal a otras personas me han hecho mal. Hay la certeza de que Dios es el único que juzga correctamente. Y el Señor dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Así es de que haríamos bien en recordarnos cada uno de nosotros que hemos sido aceptados por el Señor y el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos y la salvación solo viene de Él y nos ha convencido de lo horrible de nuestro pecado. El mundo está convencido del pecado de otros. A veces la iglesia hace énfasis en el pecado de otros, pero nosotros somos aquellos que sabemos del pecado que mora en nosotros. Ahora se nos ha convencido de eso y ahora nosotros queremos unirnos al cuerpo y dejar de lado el pecado. Queremos someternos al Espíritu Santo. Queremos aceptar esa ayuda, ese ánimo o a lo mejor esa reprensión o la sabiduría de otros hombres ahí en el cuerpo de Cristo que también quieren servir en unidad al mismo cuerpo. Yo odio el pecado, tú odias el pecado, todos odiamos el pecado. Así es de que debemos de unirnos como un solo cuerpo. Y aun cuando pecamos los unos a los otros, cuando a veces somos hostiles, seguimos siendo un solo cuerpo. Sí, odiamos el pecado, pero no odiamos al cuerpo. Santiago dice que debemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros.
Así, habiendo sido convencidos de nuestro pecado, ahora podemos aceptar la ayuda de otros. Ya no estamos fingiendo. Podemos decir que realmente necesitamos ayuda. Y no solo estamos dispuestos a aceptar la ayuda, sino que ahora podemos darla, porque los legalistas, los fariseos han sido, ese legalismo que estaba en nosotros ha sido quitado por el Espíritu Santo y ahora podemos ver claramente la paja en el ojo de nuestros hermanos. No sé si lo has notado con tus hijos, pero cuando estamos haciendo algo difícil, ellos dicen, ¿no te das cuenta que esto me duele? Y hay una verdad en eso cuando se viene al cuerpo de Cristo, cuando hay una situación realmente duele a los demás porque somos un solo cuerpo y el único que hace sentir eso es el Espíritu Santo. Si alguien se ha sentido de esa manera, es bueno porque va a buscar la unidad y debemos de recordarnos de esa convicción que el Espíritu Santo trae. Cuando la iglesia ha sido convencida de pecado y sigue persistiendo en el pecado, cuando las personas se aferran a ese pecado, permiten que otros pequeños dioses crezcan en sus corazones, ahí es cuando surgen las divisiones y los conflictos. Entonces debemos pedirle al Espíritu que continúe trayendo convicción para que el pecado que permanece y el pecado que divide pueda ser quitado completamente del cuerpo y mantengamos esa unidad que el Espíritu busca. Debemos de recordarnos constantemente esa realidad, la convicción que trae el Espíritu Santo. Pero hay más que hace, hay más que trabaja en nosotros, así es de que la segunda obra que hace el Espíritu Santo es la regeneración. No simplemente nos ha convencido de pecado, pero también necesitamos ser regenerados en una persona nueva. No hay mejor texto que nos lo enseñe que Juan capítulo 3. Aquí consideramos por un momento el trabajo del Espíritu Santo en la regeneración, el cual lo hace en cada miembro del cuerpo. Tú sabes la historia, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La pregunta del Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, en otras palabras, Nicodemo, esta es una verdad absoluta. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. La respuesta de Nicodemo es, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No hay entrada al reino de Dios, al cuerpo de Cristo, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo. Cada miembro debe nacer de agua y de espíritu nuevamente, una vez más. El agua se refiere a la limpieza externa y también la limpieza interna que hace el Espíritu Santo. El Nicodemo se había bañado ritualmente muchas veces, pero mantenía esa impureza. Necesitaba ser lavado por el Espíritu Santo. Él hizo todos los rituales, seguramente según la ley, pero necesitaba nacer de nuevo para ser realmente limpio. Esencialmente lo que Nicodemo necesitaba
era nacer de nuevo. No podía ser lavado por moralidad o por religión, sino por el Espíritu Santo. Necesitaba el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo enfatiza eso en Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te asombres por lo que os he dicho, tienes que nacer de nuevo. O literalmente, debes nacer de lo alto. La idea es que una vida nueva no se origina ni puede originarse en nosotros mismos. Viene de afuera de nosotros. Así como no tuviste nada que ver con tu primer nacimiento, tampoco tienes nada que ver con tu segundo nacimiento. No he conocido a alguien que haya tenido que ver con su nacimiento. No escogiste el lugar, el tiempo, nada de eso. Y te garantizo que nunca vas a conocer a alguien que haya tenido que ver con su nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tu cuerpo está vendido al pecado. ¿No te das cuenta de que tu carne tiene una profunda necesidad de ese nuevo nacimiento, Nicodemo? El Espíritu Santo es el que lo hace. Mira lo que dice Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el agente de la regeneración. Él es la única esperanza de convertirse parte de este cuerpo. Ahora me imagino que en este punto Nicodemo debe haber estado confuso. Y así es de que el Señor Jesús le da una ilustración. Le dice en Juan 3:7, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo es completamente soberano en este proceso. No puedes contribuir al origen del viento y no lo entiendes. Así sucede con la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo. Tú estás completamente indefenso sin el trabajo del Espíritu Santo. Así es de que la próxima vez que el viento vuele aquí en San Antonio, piensa acerca de la salvación que el Señor ha traído a tu vida. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la unidad? La respuesta debe ser obvia. No puede haber unidad sin no estar en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 11:15. Pablo habla acerca de problemas que hay en la iglesia. Dice, porque escucho que hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo para que se manifieste quiénes son reales. Cuando todos los miembros han nacido de nuevo, la unidad es más fácil, no hay tanta dificultad. De hecho, el Espíritu ama la unidad, pero también permite ciertas cosas para que se manifiesten los que son verdaderos, aquellos que viven en pecado. Y por eso hace la obra de la convicción, de la regeneración. Nadie puede venir al Señor Jesucristo
Si el Espíritu no lo hace, si no le trae ese arrepentimiento, si el Espíritu no abre sus ojos y aprecia al Señor Jesucristo, por eso cuando ya está adentro, el Espíritu Santo sigue trabajando y a eso se le llama la obra unificadora de la santificación. Este punto va a ser rápido porque no tengo mucho tiempo, pero básicamente tú eres convencido del pecado porque tu corazón es nuevo, ahora eres parte de este cuerpo y esto no significa que el trabajo ha sido completado. Para que el cuerpo funcione realmente bien, debes de estar limpio de pecado. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. En otras palabras, estamos siendo parte del cuerpo, pero todavía nuestra carne tiene deseos pecaminosos y ese pecado puede producir división, desunión. Pablo dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aunque estamos en el cuerpo, tenemos que hacer morir la carne con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el trabajo del Espíritu Santo, necesitamos someternos a Él. ¿Y cuál es el trabajo que realiza el Espíritu Santo en nosotros? Es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros y nos controla como debe de ser, produce un fruto y ese fruto siempre es el mismo, nunca cambia. En cualquier país, en cualquier parte del mundo donde hay un cristiano, tú vas a encontrar el mismo fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que tú vas a encontrar en esa iglesia. Siempre va a ser el mismo fruto. En Texas, en California, en México, Japón, los que están en el cuerpo del Espíritu Santo van a manifestar el mismo fruto del Espíritu. Esta es la obra santificadora del Espíritu Santo. Y cuando esto está presente, hay unidad. Y cuando está presente, el cuerpo funciona adecuadamente, cada miembro ayudándose el uno al otro, glorificando la cabeza. Cuando este fruto no está presente, cuando nos sometemos a la carne, hay división, hay problemas, desunión. Y de acuerdo a Pablo, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros se entristece. ¿Y por qué se entristece? Por lo que acabamos de aprender. Porque hay un solo Espíritu. Y este Espíritu mora en todos nosotros. Así como hay dolor en el matrimonio cuando hay división o en una familia, así se sufre en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo se entristece. Él odia ver a su cuerpo dividido. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Efesios 4 nos dice, por lo tanto, andad como es digno del llamamiento del Espíritu al que habéis sido llamados, caminando con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, deseosos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un espíritu. Y nosotros debemos de mantener eso en nuestra mente para ser miembros del cuerpo que contribuyen a la unidad. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que podemos considerar en esta mañana, por eso que usted nos ha dado, que ha vaciado en cada uno de nosotros, por lo que nos está
llegando a ser. Ayúdenos a no entristecer al Espíritu Santo. Y Señor, sabemos que en algunas ocasiones cada uno de nosotros nos entristecemos. A lo mejor hay un pensamiento egoísta, algo sucede con otras personas y el Espíritu Santo se entristece porque mora en nosotros. Por eso ayúdenos a someternos al Espíritu Santo totalmente y que ese fruto que usted quiere en nosotros sea manifestado y que glorifiquemos a su Hijo Jesucristo a través de nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.